En esta sesión vamos a ver un ejercicio de una tubería como la que aparece en la imagen. Entonces empezamos arrastrando simplemente, ¿sí?, la aplicación que viene aquí, la que escogemos, que sería ANSYS. Y jalamos o importamos, en este caso, ¿sí?, se importó de SolidWorks la geometría. Ahí dice Geometry. ¿Sí? Entonces en geometría lo que vas a hacer tú es vas a editar. ¿Qué vamos a hacer o por qué buscamos editar? Porque ya dijimos, ¿no? Nosotros generalmente vamos a dibujar la figura y lo que nos interesa es el fluido. Entonces tenemos que preparar la figura para el análisis de dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Entonces esa preparación, lo que se hace, como lo podemos ver aquí, es generar un sólido. Miren, aquí está, se hace una extrusión, ¿sí? Está ahí señalando las caras, de dónde a dónde va a ser la extrusión. Ahí va a señalar otra carita, ahí está. Y lo va a ejecutar. Entonces al ejecutar se generó un sólido interno, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer, esa es la operación booleana. Y ahora extrajo la coraza, ¿sí ven? Entonces eso es donde ocurre el fluido. Entonces ya cuando te aseguras que es una sola pieza, esa es la que vamos a usar en la dinámica de fluidos computacionales. Y ahora sigue el siguiente paso, que es el mesh, ¿sí? Entonces en el mesh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente vamos a generar un mallado. Aquí se fijan, va a generar un tipo de mallado utilizando un sizing, ¿sí? Hay distintos comandos que te permiten generar el mallado. Miren, ahí va. Entonces él de primera va a insertar un sizing, ahí está. Inserta el sizing y dice, bueno, el sizing va a ir de esta carita, que es la entrada, va a ir hacia la salida. Todo eso es puro botón derecho-izquierdo, ¿verdad? Ya define y con el rayito va a aplicar. Se va a aplicar la malla. Entonces ahorita vamos a ver, miren, ahí. Entonces dice, meto el sizing en la otra carita también, o sea, metió un sizing en cada una de las caritas, para que de ahí crezca, ¿verdad? Crezca la malla. Lo aplica, le puso un número de 50 elementos. Tú lo puedes poner en tamaños o elementos, es indiferente, tú lo marcas ahí. Y entonces ahí está, ¿no? Ahora sí lo va, si se fijan, la va a aplicar, ahí está la malla, ¿sí? Entonces si se fijan, ese proceso está mallando. A nosotros nos va a indicar acá abajo qué está haciendo el software. Pues aquí dice, bueno, ya acabó de mallar. Generó la malla, miren, ahí está. Se acerca, es una malla ordenada, parece ser que es una malla buena. ¿Cómo sabemos si es buena? ¿Sí? Aquí lo que va a hacer es que le va a generar una inflation. Una inflation es un crecimiento que nos sirve para saber lo que ocurre en las orillas del fluido. Para nosotros, cuando trabajamos con Venturis o elementos con fluidos, tenemos que usar inflation. Entonces ahí aplico la inflation en esa carita y en la otra, en la entrada y la salida, ¿sí? Apply, y entonces se genera la inflation y genera la malla. Otra vez se modificó ahora con el inflation, ¿sí ven? La malla también se genera paso a paso, de más simple a más complicado. Ahora que ya la tiene, ahí está la malla, la está viendo, le estamos dando una revisada a ver cómo ocurrió. Se fijan dónde es más fino, donde entra, porque de ahí va a suceder el gradiente, es lo que platicábamos ahorita. Y entonces fíjense, ahí se fue, quality, ¿sí? Y ahí están ahí es donde hay que buscar el skewness y orthogonal quality. Tiene que tender a 1 y a 0, ¿no? Ahí mismo, fíjense, ese es el skewness, el que vio. Entonces tiene que tender hacia 1 y tiene 0.8, entonces dices, pues está bien, ¿no? Y el orthogonal quality, por el contrario, tiene que ir hacia 0. Ahora, fíjense, ¿qué va a hacer? Señala las caras y va a definir las condiciones de los boundary conditions. Con botón derecho pone Crane Name Selection y ahí le pone Inlet, ¿va? Y del otro lado, ¿qué va a hacer? Evidentemente Outlet. Entonces nuevamente señala la cara, botón derecho, Name Selection y pone Outlet. Ahí yo le quiero poner Out, o fuera, o entrada, adelante, se puede utilizar lo que sea necesario. Si se fijan, entonces aquí está definiendo las paredes del dispositivo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque son las condiciones de frontear las paredes. ¿Qué definió? En pocas palabras, entradas, salidas y paredes, y le puso nombre a la pared. ¿Cómo creen que le puso? Wall, para que lo reconozcan automático. Y entonces va a generar la mallado, ¿sí? Entonces ya que tienes el amallado aquí, le tienes que poner el rayito para ejecutar. Ejecuta el mallado. ¿Y a qué vamos a pasar después del mallado? Cargar las condiciones, ¿sí? Las condiciones ya las tenemos que conocer. No podemos llegar a este momento sin conocerlas.
Y aquí, según tu computadora, tú pones cuántos procesadores. Hay computadores que tienen 8 procesadores, 4, todo depende, ¿no? Fíjense, ya abrimos el Fluent, aquí ya está el Fluent. Y entonces, primero que nada en el Fluent, checamos la malla. La checa un botonazo, ¿sí? Te va a dar los datos. Ahí nos vamos a checar también la calidad, ¿sí? Y ahora, ¿qué sigue? Definir los modelos. Fíjense, ahí está. Él está diciendo, ¿sabes qué? Si es turbulento. Y escojo el K epsilon. Lo define turbulento. ¿Qué más? Pues no va a considerar ni fase discreta, ni especies. Entonces ahora se va hacia los materiales, es decir, ¿qué materiales van a estar en mi sistema? ¿Sí? Entonces ahí tiene que definir el fluido, en este caso, y el sólido. ¿Va? Entonces, ahí están las condiciones de frontera, boundary conditions, y dice, en la entrada tú le editas, tú le tienes que poner qué velocidad va a alcanzar. En este caso se definieron 5 metros sobre segundo, ¿sí? Y una temperatura de 300 grados Celsius, ¿va? Entonces eso se define en la condición de entrada. Tú puedes definir las unidades, Celsius o Kelvin. Ahora, aquí está definiendo que la entrada va a ser a 16 grados Celsius y una velocidad de 5 metros sobre segundo. Entonces ya definió la entrada, ¿sí? Entonces sigue ahora, ¿qué? Hacia las paredes. ¿Qué tenemos que definir de las paredes? ¿De qué material están hechos? Entonces ahora eso es lo que va a encontrar. Miren, aquí está abriendo y está diciendo, bueno, ¿qué grosor de la pared tiene? ¿Qué temperatura tiene? No, pues 30 grados Celsius, ¿va? Y entonces después de definir el material y la condición de frontera, ya nos vamos hacia la solución, ¿sí? Aquí va a subir de orden. Generalmente empezamos con lo que está de foul. Hay que empezar con lo que está de foul. Entonces, ya después, fíjense qué sigue. Inicializar. ¿Cómo inicializó? Con ese botonazo. Ya inicializó. Ya tiene una solución inicializada. Después de inicializar, ¿qué tenemos que hacer? Ya correr. Entonces, si se fijan, está siguiendo el orden. ¿Ahora qué sigue? Pues va a seguir este. ¿Va? Está inicializando. Si se fijan, ahí está 1, 3, 4 iteraciones, 5 iteraciones. Hace muchas veces 10 iteraciones, tú también lo puedes programar, pero eso no le movamos, eso dejamos de foul. Y ahora sí va a pasar al run calculation, ¿verdad? Va a empezar a correr las simulaciones y él le pone el número de iteraciones. Y él dice, ¿sabes qué? Con 200 voy a correr, chécame el caso de un botonazo, te lo checa el caso y a correr. Y entonces ahí va a empezar a hacer las iteraciones. Ahorita se nos va a mostrar un gráfico, ese gráfico que nos muestra de manera automática qué es, son los residuales, aquellos que ya dijimos, ese que está ahí, esos residuales son los que queremos que tienda a cero, no tienes que hacer nada, él solito te lo va a sacar, ¿sí? Ahora, ya pasa y abre results, ¿sí? Ya hizo convergencia, entonces él va a visualizar y él dice, me interesa, en todo el volumen quiero visualizar y él va a poner a definir qué definió aquí, ¿sí? Las presiones, ¿sí vieron? Es eso, o sea, tenemos que ser capaces de obtener la información que es de importancia. Ahora, temperaturas. Eso es después de que está la solución, ¿sí? Por lo que es de gran importancia conocer qué buscamos. Miren, ahora va a poner unos flujos, ¿sí? Va a poner unos detalles de flujo, unos render, más bien está haciendo un render de flujo, ¿sí? Y genera el render, ¿no? En las distintas caras, y con eso podemos identificar qué está ocurriendo dentro del sistema, ¿sí? Y podemos identificar las temperaturas máximas, como nos lo dice el gráfico, ¿sí? O también el flujo de calor. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues aquí también, si se fijan, puede darle un poquito de edición para que se vea la geometría así como que transparente, que me parece que eso es lo que está haciendo, o haciéndolo un poquito diluida, para que no desaparezca. Miren, ahí está. Entonces tú puedes generar este tipo de figuras, ¿no? Que son renderizadas, pero no, acuérdense, esto no es estético, esto es el resultado de los modelos que ustedes eligieron para realizar la simulación computacional, ¿sí? Entonces, esta parte que está trabajando ahorita, pues es el postprocesamiento y es donde nosotros podemos generar los gráficos o podemos generar las soluciones que necesitemos presentar.